Cuando abrí la puerta de la cocina, mi mundo se derrumbó. Mi madre yacía pálida en el suelo mojado, agarrándose el estómago para soportar el hambre. Mientras tanto, en el jardín, la familia de mi marido reía a carcajadas, celebrando una fiesta después de haberla esclavizado. El sonido de la alarma del móvil rompió el silencio de la habitación exactamente a las 5 de la mañana. Carmen gimió en voz baja, forzando a abrir sus párpados, que pesaban como si estuvieran cargados de plomo. A su lado Javier, su marido, todavía roncaba ruidosamente, durmiendo de costado mientras abrazaba un cojín. El hombre ni siquiera se inmutó por el estridente sonido de la alarma. Carmen respiró hondo y apartó la manta lentamente para no despertar a su marido. Sentía el cuerpo dolorido. Llevaba 3 semanas seguidas volviendo a casa tarde por la noche para cumplir los objetivos de un proyecto en su oficina. Como directora de marketing, la carga sobre sus hombros era inmensa. Sin embargo, esa carga no era nada comparada con la que le esperaba en casa cada vez que llegaba el día de cobro. Mientras preparaba un café en la cocina silenciosa, la mente de Carmen comenzó a hacer cálculos. ¿La hipoteca? 1.500 euros. ¿El préstamo del coche? 500 euros. Luz, agua e internet. 300 euros. ¿La compra mensual? 800 euros. Y eso sin contar la factura de la tarjeta de crédito de Javier de este mes. Dios mío, se ha comprado otra pala de pádel nueva, pensó Carmen para sus adentros, masajeándose las sienes palpitantes. A las 6 de la mañana, el aroma a tortilla de patatas recién hecha impregnaba el comedor. Carmen ya estaba lista, con una blusa de trabajo y un maquillaje ligero para ocultar sus ojeras. En ese momento, Javier salió de la habitación, bostezando ampliamente mientras se rascaba la barriga. El hombre, de unos 30 y tantos años, vestía una camiseta vieja y descolorida y unos pantalones cortos. «Buenos días, cariño», saludó Carmen mientras servía un vaso de agua a su marido. Javier se sentó y miró el plato de tortilla que tenía delante con el ceño fruncido. «¿Tortilla otra vez, cielo? Ayer ya comimos tortilla. ¿No podrías haber hecho un gazpacho o algo un poco más fresco?» Carmen tragó saliva, conteniendo la irritación que comenzaba a hervir en su pecho. «No me ha dado tiempo, Javier. Hoy tengo una reunión a primera hora con la directiva. Si quieres gazpacho, a mediodía pídetelo por Globo. Anoche te transferí dinero a tu cuenta». Javier sonrió de oreja a oreja, sus ojos brillando. «Así me gusta. Gracias, mi amor». Comenzó a devorar la tortilla, olvidando su queja de hacía un momento. Viendo a su marido relajado, Carmen se atrevió a preguntar. «Javier, ¿qué tal la solicitud de trabajo que enviaste la semana pasada a la empresa de mi compañero de oficina? ¿Te han llamado ya?» El movimiento de masticación de Javier se detuvo en seco. Su rostro se agrió al instante. Dejó el tenedor sobre el plato con brusquedad, produciendo un sonido metálico. «Todavía no. Además, después de investigar, el sueldo para ese puesto de gerente es una miseria. ¿Cómo voy a aceptar yo, con un máster, un sueldo tan bajo? ¿Qué dirían mis amigos? Es cuestión de prestigio». «Pero, Javier», dijo Carmen con suavidad, tratando de mantener un tono de voz calmado. «Llevas casi 2 años en paro desde que dejaste tu antiguo trabajo. Al menos acéptalo como un trampolín. Nuestros gastos son cada vez mayores. Mis ahorros se están agotando para cubrir nuestro estilo de vida y las deudas». Javier la miró con desagrado. «¿Ahora te pones a echarme en cara el dinero? Escucha, Carmen. Estoy buscando oportunidades de negocio, no un simple trabajo de oficina. Estoy haciendo contactos. Tú tranquilízate. Ten un poco de paciencia, ¿quieres? La suerte de una esposa también depende de la aprobación de su marido. Si no dejas de quejarte, ¿cómo quieres que nos vaya bien?» Carmen se quedó en silencio, con el pecho oprimido. Había escuchado esas palabras manipuladoras demasiadas veces. En lugar de discutir y arruinar su humor para el resto del día, decidió ceder. Se terminó el café, se despidió y salió de casa hacia su coche, dejando a su marido de nuevo absorto en un juego en línea en su móvil, con el estómago lleno. Ese mediodía, en medio del ajetreo de la oficina, Carmen recibió una llamada de un número que anhelaba escuchar. «Soledad. Hola. Hija. ¿Estás muy ocupada?» La voz ronca y suave desde el otro lado del teléfono calentó instantáneamente el corazón de Carmen. «Mamá. No, mamá, estoy en mi descanso. ¿Dónde estás? Qué raro que llames a estas horas. Hija, estoy en la puerta de tu casa».
El conserje de la entrada de la urbanización me ha ayudado a encontrar la dirección. Te he traído unas patatas de la huerta y un poco de chorizo casero de los que tanto te gustan del pueblo. Pero la puerta está cerrada con llave. Tu marido no está en casa. El corazón de Carmen dio un vuelco. Ay, mamá, ¿por qué no me avisaste de que venías a Madrid? Bueno, espera un momento en el porche, ¿vale? Javier seguro que ha salido un momento. Voy para allá ahora mismo, mamá. Sin pensarlo 2 veces, Carmen pidió permiso a su jefe para salir mediodía. Condujo a toda velocidad por las concurridas calles de la capital bajo un sol abrasador. Al llegar a casa, la primera imagen que vio casi le hizo llorar. Su madre, Soledad, estaba sentada en el suelo del porche, apoyada en una columna de piedra. A su lado había una caja de cartón atada con una cuerda. La ropa de su madre era muy sencilla, un vestido de estampado anticuado y una rebeca negra cuyo tejido ya estaba muy gastado. Mamá. Carmen corrió y abrazó a la anciana con fuerza. El familiar aroma a lavanda y a hogar invadió sus fosas nasales. El aroma del amor incondicional. Ay. Hija mía, no corras así, que te vas a caer, dijo Soledad, mientras correspondía el abrazo de su única hija. Carmen abrió rápidamente la puerta y ayudó a su madre a entrar. Resultó que Javier dormía profundamente en la habitación de arriba, sin haber oído en absoluto los golpes de su suegra en la puerta. Sin embargo, antes de que Carmen pudiera servirle un té caliente a su madre, el sonido de otro coche se oyó en la entrada. La puerta principal se abrió de par en par. Entró Pilar, la suegra de Carmen, seguida de Beatriz, la hermana de Javier. Ambas acababan de volver del centro comercial, cargadas con bolsas de marcas de lujo compradas con la tarjeta de crédito adicional que pagaba Carmen. Vaya, Carmen, qué raro verte en casa a estas horas, saludó Pilar en un tono agudo. Sus ojos, cubiertos de un espeso maquillaje, se fijaron inmediatamente en Soledad, que estaba sentada incómodamente en el sofá del salón. Pilar se detuvo en seco, mirando a la madre de Carmen de la cabeza a los pies con una mirada inquisitiva. Anda. La consuegra saludó Soledad amablemente, medio levantándose e inclinando la cabeza. Pilar solo esbozó una sonrisa torcida y luego miró las zapatillas de goma que Soledad llevaba. Aunque se las había quitado en el porche, sus pies descalzos y agrietados contrastaban con el suelo de mármol blanco de la casa. ¡Ay, Soledad! ¡Qué sorpresa! Podrías haber avisado de que venías, ¿no?, dijo Pilar con un tono que pretendía ser suave pero que era cortante. Menos mal que Carmen justo ha llegado. Si no, el de seguridad podría haber pensado que venías a pedir limosna. Mamá, la reprendió Carmen, alzando la voz. Es mi madre. No tienes por qué hablarle así. Beatriz, su cuñada, puso los ojos en blanco mientras dejaba sus bolsas de la compra sobre la mesa de cristal. ¡Uy! ¡Qué sensible está la cuñadita! Mamá solo estaba bromeando. Además, mira esa caja que ha traído. Va a ensuciar la alfombra de diseño que compré el mes pasado. ¿Qué hay ahí dentro? Huele a tierra. Soledad acercó rápidamente la caja a sus pies. Perdona, Beatriz. Son solo unas patatas de la huerta y un poco de chorizo. Para Carmen. Patatas, se burló Beatriz, agitando una mano delante de la nariz. En el supermercado de enfrente hay miles, y ya vienen limpias. Bueno, me voy arriba, que hace mucho calor. Y no te olvides de quitar esa caja de ahí, Carmen. Carmen apretó los puños con fuerza. Quería gritar y echar de su casa a esa madre y a esa hija maleducadas. Sin embargo, la cálida mano de Soledad tocó su brazo, apretándolo suavemente. Soledad negó con la cabeza con una sonrisa sincera, indicándole que no merecía la pena pelear por ella. Para mantener la paz, Carmen se tragó su rabia y llevó a su madre a la habitación de invitados, jurando para sus adentros que la visita de su madre esta vez estaría llena de felicidad, no de dolor. Por la noche, el ambiente en la mesa era extremadamente tenso. Carmen cocinó los platos favoritos de su madre con la ayuda de Soledad. Javier, Pilar y Beatriz se sentaron a la mesa esperando ser servidos como si fueran de la realeza. En medio de la cena, Pilar dejó de repente su cubierto y carraspeó para llamar la atención. Carmen, Javier. Qué bien que esté aquí tu madre, Soledad. Así estamos todos. Carmen miró a su suegra con un mal presentimiento. ¿Qué pasa, Pilar? Pues mira, este fin de semana le toca a la familia de parte de tu suegro organizar la comida familiar. Pensaban hacerlo en un restaurante, pero he pensado que es un desperdicio de dinero. Mejor hacerlo aquí. Vuestra casa es la más grande.
El jardín es espacioso. Es perfecto para una reunión. Carmen se quedó boquiabierta. ¿Este fin de semana, Pilar? Ya es jueves. Además, el sábado y el domingo tengo que trabajar por el lanzamiento de un nuevo producto. No puedo pedir días libres. ¿Quién se va a encargar de organizar una comida para toda la familia? Eso requiere mucha preparación, desde la comida hasta la limpieza. Javier la interrumpió de inmediato con un tono de voz deliberadamente suave. Cielo, no te preocupes por nada. Para eso estoy yo, mamá y Beatriz. Nosotros nos encargamos de todo. Tú trabaja tranquila. Concéntrate en tu proyecto y en ganar dinero. Pero, ¿Javier? Carmen miró a su madre, que comía en silencio con la cabeza gacha. Mamá acaba de llegar de un viaje largo. Quería aprovechar el domingo por la tarde para salir con ella. Si la casa se usa para una fiesta, estará todo desordenado y habrá mucho ruido. Pobre mamá si quiere descansar. Pilar soltó una risa forzada. Ay, Carmen, por favor. Es la familia. Nos juntamos aquí una vez al año. ¿Y no se puede? Soledad seguro que lo entiende. ¿Verdad, Soledad? En el pueblo seguro que estás acostumbrada a las multitudes. Si es necesario, puede ayudar a preparar las cosas en la cocina. Así no se aburre sola en la habitación, ¿verdad? Soledad levantó la vista y sonrió tímidamente. Sí, señora Pilar. No se preocupe. Carmen, tú ve a trabajar. Yo estaré bien en casa. Ayudaré en lo que pueda. ¿Lo ves? Javier dio una palmada en la mesa, como si el asunto estuviera zanjado. Tu madre está de acuerdo. No sé por qué te pones así. Queda decidido. La fiesta se hace aquí. El sábado. Para el dinero de la compra, me haces una transferencia a mi cuenta. Y ya me encargo yo de ir al mercado. Más dinero. Suspiró Carmen para sus adentros. Pero como Javier había prometido encargarse de todo y no molestarla, finalmente asintió resignada. Está bien, pero te pido una cosa, Javier. Cuida de mi madre. Por favor, respétala mientras yo no estoy. No dejes que se canse. Por supuesto, mujer, siempre pensando mal de tu marido. No te preocupes. Trataré a mi suegra como a una reina en esta casa, prometió Javier con una sonrisa convincente. Una sonrisa que, sin que Carmen lo supiera, ocultaba una profunda malicia. Llegó el sábado. Carmen salió de casa a las 8 de la mañana porque el evento de lanzamiento del producto en un centro comercial del centro de la ciudad empezaba temprano. Cuando se fue, la casa todavía estaba en silencio. Javier, Pilar y Beatriz aún no se habían levantado. Solo Soledad la acompañó a desayunar y la despidió en la puerta. Trabaja tranquila, hija. No te preocupes por la casa. Mamá estará bien aquí, dijo Soledad esa mañana mientras le acariciaba la cabeza. Ahora, el reloj en la pared de su oficina improvisada detrás del escenario del evento marcaba las 2 del mediodía. El lanzamiento fue un éxito. Pero desde hacía un rato, el pecho de Carmen latía con inquietud. Una sensación de desasosiego no dejaba de molestarla. Como si algo no estuviera bien. Pero no sabía qué. Durante un descanso, Carmen cogió su móvil. Intentó llamar al número de su madre solo para preguntarle si ya había comido. El teléfono daba tono, pero nadie contestaba. Lo intentó de nuevo. El número al que llama no está disponible en este momento. Carmen frunció el ceño. Su madre no era muy hábil con los móviles, pero nunca dejaba una llamada de Carmen sin responder más de una vez. Al menos, le enviaría un mensaje de voz, pero esta vez no había nada. La ansiedad comenzó a apoderarse de ella. Luego marcó el número de su marido. El número al que llama está comunicando. Lo intentó hasta 5 veces. El resultado fue el mismo. No podía contactar con Javier. Intentó llamar a Beatriz. No contestaba. El número de Pilar iba directamente al buzón de voz. Algo iba muy mal. Carmen. Estás pálida. ¿Te encuentras bien? Le preguntó Irene, su asistente, que acababa de entrar en la sala con una bandeja de comida. Carmen tragó saliva, mirando la pantalla vacía de su móvil. Irene. Creo que tengo que volver a casa ahora mismo. Tengo un mal presentimiento sobre mi madre. Hay una fiesta familiar de mi marido allí. Pero si el evento casi ha terminado, Carmen. Solo queda la clausura a las 3, le recordó Irene. No puedo, Irene. Mi intuición me dice que algo va muy mal. Te encargo la clausura. Ya conoces el procedimiento. Por favor, discúlpame con el director. Asumiré la responsabilidad si hay algún problema el lunes. Tengo que irme ya.
Sin esperar la respuesta de Irene, Carmen cogió su bolso y corrió hacia el aparcamiento subterráneo. Le temblaban un poco las manos al meter la llave en el contacto. Durante todo el trayecto por la autopista hacia su casa, su mente no paraba de dar vueltas. Varios escenarios terribles se reproducían en su cabeza. ¿Se habría caído su madre en el baño? ¿Se habría perdido al salir a tomar el aire? ¿O algo peor? La carretera ese mediodía estaba atascada por el tráfico del fin de semana. Cada minuto que pasaba se sentía como una hora para Carmen. No dejaba de rezar en su interior, esperando que su mal presentimiento fuera solo el resultado de su agotamiento mental por la falta de sueño. A las 3:30 de la tarde, el coche de Carmen finalmente entró en su urbanización. A 100 metros de su casa, tuvo que reducir la velocidad. La calle frente a su casa estaba abarrotada de coches de invitados. Una pequeña carpa blanca cubría el garaje y se extendía hasta la calle. El sonido atronador de reggaetón salía de unos grandes altavoces alquilados para la ocasión. Se oían risas, conversaciones a gritos y el tintineo de los platos. La familia de Javier estaba de fiesta. Carmen tuvo que aparcar su coche lejos, al final de la calle, porque no había sitio. Caminó hacia su casa. Cuanto más se acercaba, más fuerte le latía el corazón. La puerta principal estaba abierta de par en par. Podía ver a decenas de personas. La mayoría desconocidas, sentadas en sillas de plástico, comiendo con avidez, mientras presumían de joyas y reían. En una esquina, vio a Javier fumando y riendo a carcajadas con sus primos. No parecía en absoluto ocupado organizando la fiesta como había prometido. Carmen no quería crear una escena delante de los invitados. Decidió evitar la puerta principal y caminó, con la cabeza gacha, por un pasillo estrecho al lado de la casa que daba directamente a la puerta trasera de la cocina. Un intenso olor a cordero asado, marisco y frituras flotaba en el aire. Debe de ser del catering, pensó Carmen, recordando que Javier le había pedido dinero para encargar la comida, y que su madre no se cansara. Sin embargo, cuando Carmen abrió la puerta de la cocina, que estaba entreabierta, su mundo pareció detenerse. No había cajas de catering allí. Lo que había eran ollas y sartenes gigantes, del tipo que se usa para cocinar para grandes eventos, esparcidas alrededor de los fogones. El suelo de la cocina, normalmente impecable, estaba ahora pegajoso por las salpicaduras de aceite, salsas y restos de comida. En un rincón, junto al fregadero, había una montaña de platos, cuencos y vasos sucios, y allí la vio. La imagen que hizo que la sangre de Carmen se helara en sus venas. En el suelo de baldosas frías y húmedas de la cocina, junto a la gigantesca pila de platos sucios, yacía una figura que conocía muy bien. Su madre. Soledad. Mamá. La voz de Carmen se ahogó en su garganta. Corrió y se arrodilló en el suelo mojado. La ropa de su madre estaba empapada de sudor y salpicaduras del agua de fregar. Su rostro arrugado estaba pálido como la cera. Sus labios, secos, agrietados y azulados. Tenía los ojos cerrados y su respiración era débil y entrecortada. Sus manos huesudas se aferraban con fuerza a su estómago, como si estuviera soportando un dolor insoportable. «¡Mamá! Dios mío, mamá! ¡Despierta!», gritó Carmen, presa del pánico, dándole suaves palmaditas en las mejillas. El cuerpo de su madre estaba muy frío. Carmen miró a su alrededor, desesperada. Sobre la encimera de la cocina, había restos de un bocadillo rodeado de hormigas. No había ni rastro de comida decente cerca de su madre. En una esquina de la mesa, el móvil de su madre yacía con la pantalla apagada junto a la cartera de Javier. De repente, una risa estridente se oyó desde el comedor, que conectaba con el jardín trasero. Era la voz de Beatriz. «Qué lenta es la vieja esta fregando los platos. ¿Dónde está mi plato del postre? Oye, señora, ¿ya has terminado? La gente de fuera quiere repetir», gritó Beatriz mientras entraba en la cocina masticando unas patatas fritas. Beatriz se detuvo en seco al ver a Carmen arrodillada en el suelo, sosteniendo la cabeza de Soledad, que estaba inconsciente. Los ojos de Beatriz se abrieron como platos, sorprendida. Las patatas que llevaba en la mano casi se le cayeron. «Carmen, ¿no decías que trabajabas hasta tarde?», balbuceó Beatriz, con el rostro repentinamente pálido. Carmen levantó lentamente la cara. Las lágrimas que se habían acumulado en sus ojos ahora caían por sus mejillas. Pero no era solo por tristeza. Había un fuego de furia ardiendo en su mirada. El cansancio de trabajar para ganar dinero, la paciencia para soportar el comportamiento de su familia política,
y el amor por su marido se hicieron añicos en ese instante, reemplazados por un odio profundo. Su madre, que apenas comía en el pueblo para ahorrar el dinero del autobús para visitarla, su madre, que rezaba por ella en cada oración, ahora yacía hambrienta, tratada peor que una esclava en la casa que se había comprado con el sudor de la propia Carmen. Carmen recostó la cabeza de su madre con suma delicadeza sobre un paño de cocina limpio doblado. Se levantó. Con la mirada afilada, clavada en los ojos de su cuñada, que ahora comenzaba a temblar de miedo. La primera parte de su ruina estaba a punto de comenzar. El tiempo pareció detenerse en aquella cocina sofocante. La mirada de Carmen era como una daga, clavada en los ojos de Beatriz, que ahora estaba paralizada en el umbral. Las patatas fritas que Beatriz masticaba a medio comer parecieron atascarse en su garganta. El rostro consentido y arrogante que solía mostrar se desvaneció al ver el destello de ira en los ojos de su cuñada. Carmen. La voz de Beatriz temblaba. Dio un paso atrás instintivamente. Puedo explicarlo. Tu madre dijo que quería ayudar y... Cállate, siseó Carmen. Su voz no era alta, pero su vibración contenía una amenaza mortal. Cierra la boca. Carmen volvió a agacharse, mirando el rostro pálido de su madre. Tomó la muñeca de Soledad, buscando su pulso. Débil. Muy débil. Con un movimiento cuidadoso, Carmen cogió un cojín de una silla del salón contiguo y lo colocó bajo la cabeza de su madre. Tomó un vaso de agua y humedeció con la yema de los dedos los labios secos y agrietados de su madre. Tras asegurarse de que su madre estaba en una posición un poco más cómoda y segura para dejarla un momento, Carmen se levantó. Se ajustó el cuello de la blusa, respiró hondo, llenando sus pulmones no solo de oxígeno, sino de una furia lista para explotar. Pasó junto a Beatriz como si no existiera. Beatriz se pegó a la pared, sin atreverse a emitir ni un solo sonido. Carmen empujó la puerta que separaba el comedor del jardín trasero. Tan pronto como la puerta se abrió de par en par, el estruendo de la música reggaetón golpeó sus oídos. El jardín, normalmente tranquilo y cuidado, se había convertido en un escenario de fiesta barata. Más de 30 personas, tíos, tías y primos de Javier, estaban sentados en grupos. Algunas mujeres presumían de sus pulseras de oro falso mientras reían a carcajadas. En otra esquina, los niños corrían pisoteando el césped que Carmen cuidaba con tanto esmero. Y en el centro de atención, Javier sostenía un micrófono, cantando desafinadamente con un aire de estrella, animado por los aplausos de su familia. A su lado, Pilar estaba sentada en la mejor silla de mimbre, abanicándose con una sonrisa de orgullo. Esa imagen hizo que la sangre de Carmen hirviera. Su madre casi moría de hambre en una cocina sucia mientras estas sanguijuelas se daban un festín a costa de su sufrimiento. Los pasos de Carmen fueron firmes hacia la fuente del ruido. Pasó junto a una larga mesa de buffet. Sobre ella, hileras de platos contenían cordero asado, marisco, ensaladilla y otros manjares. Los calentadores de comida aún ardían bajo los recipientes de acero inoxidable. Nadie se percató de la presencia de Carmen hasta que llegó a la mesa del equipo de sonido, cerca del porche. Sin dudarlo un instante, Carmen arrancó bruscamente el cable de alimentación principal del enchufe. La música ensordecedora se detuvo de golpe. La canción de Javier se interrumpió abruptamente. El micrófono emitió un zumbido agudo antes de morir por completo. Un silencio repentino se apoderó de todo el jardín. Todas las cabezas se giraron al unísono hacia el porche. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha apagado?, exclamó Javier, molesto, golpeando el micrófono. Se dio la vuelta, y sus ojos se abrieron como platos al ver quién estaba junto al cable. Carmen. ¿Tú? ¿Qué haces aquí tan pronto? En lugar de responder, Carmen caminó rápidamente hacia la mesa principal del buffet. Su mirada era vacía pero letal. Agarró el borde del mantel de tela gruesa que cubría la hilera de comida. Pilar, al darse cuenta de que algo iba mal, se levantó de un salto. «Carmen, ¿qué estás haciendo? No se te ocurra hacer una locura. Los invitados están comiendo». Carmen miró a su suegra con una sonrisa cínica y fría en los labios. «Comiendo, comiendo a costa de torturar a mi madre». Con una sola respiración y toda la fuerza impulsada por la adrenalina, Carmen tiró del mantel hacia arriba y hacia afuera. Crash. Plas. Bam. El sonido de cristales rotos, metales chocando y platos de cerámica estrellándose contra el suelo de cemento fue ensordecedor. La fuente de cordero volcó, derramando su grasa por todas partes. La ensaladilla se desparramó,
manchando los zapatos de varios invitados. Los vasos de refresco se hicieron añicos, convirtiendo la zona en un mar de cristales y restos de comida. Gritos de sorpresa resonaron entre los invitados. Las mujeres saltaron hacia atrás, intentando salvar sus vestidos de las manchas. Los niños pequeños empezaron a llorar de miedo. «¡Estás loca, Carmen!», gritó Pilar, histérica, señalando el montón de comida destrozada en el suelo. «¿Te has vuelto loca? Poner en ridículo a la familia de tu marido delante de todos». Carmen se mantuvo erguida en medio del caos. Su respiración era agitada, su pecho subía y bajaba rápidamente. Señaló directamente a la cara de Pilar. «Los locos sois vosotros. Todos vosotros», gritó Carmen, su voz resonando por encima de los sollozos. «Mi madre está inconsciente en la cocina, muriéndose de hambre, mientras vosotros la usabais como una esclava para cocinar toda esta maldita comida». El rostro de Javier se puso rojo de ira. La humillación de ver su orgullo pisoteado frente a toda su familia hizo que su ego estallara. Avanzó bruscamente y agarró con fuerza el brazo de Carmen. «¿No puedes comportarte?», le espetó Javier con voz contenida, sus ojos desorbitados. «Es mi familia. Si hay un problema lo hablamos en privado, no montando un numerito como una histérica». «Me estás avergonzando». Carmen se zafó de la mano de Javier con una fuerza inesperada, haciendo que el hombre retrocediera tambaleándose. «¿Vergüenza? ¿Aún te queda algo de vergüenza, Javier? Llevas años en paro, durmiendo hasta mediodía, jugando a videojuegos con el internet que yo pago. Y ahora torturas a mi madre en mi propia casa». Javier balbuceó, sin saber qué decir. Algunos invitados comenzaron a susurrar entre ellos. Al oír los murmullos, Pilar no pudo soportarlo. Se plantó frente a Carmen con las manos en las caderas. «Oye, no era maleducada. Cuidado con lo que dices. Mi hijo es el cabeza de familia. El paraíso de una esposa está a los pies de su marido. El dinero que tú ganas le pertenece a él. Así que esta casa y toda esta comida tenemos derecho a disfrutarla. Tu madre es una mujer de pueblo. Es normal que se le pida que trabaje un poco. Está aquí de gratis comiendo de gorra». Las palabras de Pilar fueron como gasolina arrojada al fuego de la ira de Carmen. En lugar de llorar, Carmen soltó una risa amarga, una risa llena de dolor y burla. ¿Propiedad del marido? ¿Comiendo de gorra? Carmen miró uno por uno a los parientes de Javier, que ahora estaban en silencio. «Escuchad todos bien. Para que sepáis quién ha estado financiando el lujoso estilo de vida de esta familia». Carmen señaló a Javier, que ahora tenía la cabeza gacha y el rostro pálido. «Este hombre, vuestro sobrino, el hijo predilecto de la señora Pilar, es un parado y una carga para la familia. La escritura de esta casa está a mi nombre. El coche que usa para presumir delante de vosotros, lo estoy pagando yo con el sudor de mis noches en vela. Incluso el arroz que os habéis tragado hoy se compró con mi esfuerzo». El ambiente se volvió sepulcral, solo se oía el murmullo del viento y el llanto de un niño. El rostro de Pilar se puso blanco como el papel. El secreto que había guardado con tanto esmero ante su familia, que su hijo era un hombre de éxito y rico, se había hecho añicos en cuestión de segundos. Beatriz, que por fin se atrevió a salir de la cocina, corrió hacia su madre. «Mamá, vámonos a la habitación. Por favor», susurró, asustada. «¿A la habitación?», interrumpió Carmen bruscamente, sus ojos fijos en Beatriz. «Ya no tenéis habitación aquí». Carmen señaló hacia la puerta de entrada. En este mismo instante se acabó la fiesta. «Todos fuera de mi casa. Fuera». Algunos parientes, con un mínimo de decencia, recogieron rápidamente sus cosas. «Vámonos, vámonos. No es bueno meterse en asuntos de pareja», murmuró un tío mientras guiaba a su familia hacia la salida. Uno a uno, con la cabeza gacha y paso apresurado, los invitados abandonaron el jardín, lanzando miradas de desprecio a un Javier inmóvil. «¿Te has pasado, Carmen?», gritó Javier, con las venas del cuello marcadas. «Has echado a mi familia». «No solo a ellos», respondió Carmen fríamente, mirando a Javier, Pilar y Beatriz por turnos. «Vosotros tres también. Fuera de mi casa. Llevaos todas vuestras cosas. No esperéis dormir aquí esta noche después de lo que le habéis hecho a mi madre». Pilar, de repente, se llevó la mano al pecho, fingiendo un ataque de asma. «Ay, Javier, el corazón. Me va a dar algo», gimió dramáticamente, esperando despertar compasión. Pero Carmen ya conocía ese teatro barato. «No finjas, Pilar. Te dé un ataque de verdad o no,
Que te dé fuera de mi propiedad. Tengo que llevar a mi madre al hospital. Como vuelva y todavía estéis en esta casa, llamaré a la policía y os denunciaré por maltrato a una persona mayor y allanamiento de morada. Dejando a esos 3 parásitos sumidos en la confusión y el pánico, Carmen corrió de vuelta a la cocina. Sus lágrimas finalmente brotaron mientras volvía a abrazar el cuerpo aún inconsciente de su madre. La ambulancia se abrió paso entre el tráfico de la tarde en Madrid. Carmen, sentada en la parte trasera, sostenía con fuerza la mano fría y áspera de Soledad. La mano que una vez la acunó, la mano que trabajó sin descanso para pagar sus estudios, ahora yacía inerte. Las lágrimas de Carmen no dejaban de caer. Al llegar al hospital más cercano, el personal médico actuó con rapidez. Soledad fue llevada a urgencias. A Carmen le pidieron que esperara fuera mientras los médicos la examinaban. Cada segundo fue una tortura. Apoyó la cabeza en la pared fría del hospital, maldiciendo su propia estupidez. ¿Por qué confié en Javier? ¿Por qué dejé a mi madre sola con esos monstruos? Se culpaba. 30 minutos después, un joven médico con expresión seria salió. Carmen se levantó de un salto. «Doctor, ¿cómo está mi madre? ¿Está bien?» El médico suspiró. «Familia de la señora Soledad, hablemos un momento». El médico llevó a Carmen a un rincón más tranquilo del pasillo. La paciente sufre deshidratación severa e hipoglucemia. Una bajada de azúcar en sangre extremadamente grave. Su estómago estaba completamente vacío, lo que indica que no ha ingerido alimentos ni líquidos en al menos las últimas 24 horas. Carmen sintió como si le hubieran dado un mazazo en el pecho. 24 horas. Eso significaba que su madre no había comido nada desde el día anterior. Además, continuó el médico, hemos encontrado hinchazón en los tobillos y un agotamiento muscular extremo. Parece que la paciente fue forzada a realizar una actividad física muy intensa sin descanso. Su presión arterial también es muy baja. Para una paciente de su edad, esta condición es muy peligrosa y podría haber tenido consecuencias fatales para sus riñones y su corazón si se hubiera tardado más en traerla. Por suerte, ha llegado a tiempo. Ya le hemos puesto un suero con nutrientes y electrolitos. Carmen se tapó la boca, reprimiendo un sollozo. ¿Consecuencias fatales?, susurró con voz ronca. Sí. Pero ahora su estado ha comenzado a estabilizarse. Aunque todavía no está plenamente consciente, la trasladaremos a la unidad de cuidados intensivos para observación esta noche, concluyó el médico antes de marcharse. Carmen entró en el box de urgencias. Su madre yacía débilmente en la cama del hospital, vestida con un pijama azul claro. Tenía una vía intravenosa en el dorso de la mano y una cánula de oxígeno en la nariz. Su rostro había recuperado un poco de color, pero la expresión de agotamiento extremo seguía siendo evidente. Carmen acercó una silla y se sentó a su lado. Le besó la frente durante un largo rato. En su corazón, juró que Javier y su familia pagarían muy caro por cada gota de sudor y cada gramo de dolor que su madre había sufrido ese día. No habría perdón. No habría segundas oportunidades. El cielo fuera de la ventana de la habitación ya se había oscurecido por completo cuando los dedos de Soledad finalmente comenzaron a moverse. Carmen, que había estado sentada a su lado masajeándole suavemente los pies, se levantó de inmediato y pulsó el botón de llamada a la enfermera. «Mamá, ¿puedes oírme?», preguntó suavemente, conteniendo las lágrimas para que su madre no se asustara. Lentamente los párpados arrugados se abrieron. Soledad parpadeó varias veces, ajustándose a la luz de la habitación. Su mirada parecía confusa al ver el techo blanco y la vía en su mano, hasta que finalmente encontró el rostro de su hija. «Carmen». La voz de Soledad era ronca y muy débil. «Sí, mamá, soy Carmen. Estás en el hospital. Ya estás a salvo. No hay nadie más aquí. Solo nosotras», dijo Carmen, secándose una lágrima rebelde. Soledad intentó incorporarse, pero Carmen la detuvo con delicadeza. «No te levantes todavía, mamá. El médico dice que necesitas descansar. No has comido desde ayer. ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no dijiste nada?». La serie de preguntas salió de la boca de Carmen sin poder contenerse. Al oír eso, los ojos de Soledad se llenaron de lágrimas. Sus labios temblaron. La mujer, siempre fuerte y sin quejas, finalmente se derrumbó. «No podía llamarte, hija», sollozó en voz baja. «Ayer, justo cuando te fuiste a trabajar, Javier entró en mi habitación. Me pidió el móvil, dijo que tenía que arreglar algo de la cobertura. Pero no me lo devolvió. Cuando se lo pedí, me gritó que era una pesada,
Carmen apretó los puños bajo la manta hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Y qué pasó, mamá? ¿Cómo acabaste desmayada en la cocina con esa montaña de platos? Soledad respiró hondo, tocándose la vía. Ayer por la tarde, llegó una furgoneta. Creí que traían la comida ya hecha, pero solo trajeron ingredientes crudos, sacos de arroz, docenas de pollos, verduras. Pilar entró en la cocina y dijo que era mejor guardar el dinero del catering para comprarle un bolso nuevo a Beatriz. Total, estaba yo en casa, que sé cocinar. Me obligaron a cocinar para 50 personas, hija. Sola. Beatriz solo venía para dar órdenes, que si estaba soso, que si estaba dulce. Si intentaba sentarme un momento, Pilar venía a regañarme, diciendo que era una vaga y que estaba viviendo de gorra en casa de ricos. Quise beber un vaso de agua y me gritó que estaba perdiendo el tiempo. Y de comer, ni hablar. Dijeron que la comida era solo para los invitados de honor, que yo, una mujer de pueblo, no merecía comer con ellos. Me dijeron que fregara todas las ollas y platos primero, y que si sobraba algo, podría comerlo. Pero me empecé a marear mucho, hija. Me dolía el estómago como si me lo estuvieran rajando. No pude más, y todo se volvió negro. Cada palabra que salía de la boca de su madre era como 1000 agujas clavándose en el corazón de Carmen. El tormento físico era doloroso, pero la humillación mental que su madre había sufrido era imperdonable. Javier, el hombre que una vez prometió ante el altar proteger a su familia, era en realidad un demonio con rostro humano. Ya está, mamá. Ya está. Carmen abrazó la cabeza de su madre, llorando con ella. Perdóname, mamá. He sido una estúpida. Te prometo que, a partir de hoy, nunca más volverán a tocarte. Te lo juro. A la mañana siguiente, el estado de Soledad había mejorado considerablemente. Ya podía sentarse y comer la sopa que le servían en el hospital. Carmen acababa de terminar de darle de comer cuando la puerta de la habitación se abrió sin llamar. Javier estaba en el umbral. Su ropa estaba arrugada y sus ojos rojos por la falta de sueño. Detrás de él no había ni rastro de Pilar o Beatriz. Ah. Así que estabas aquí, saludó Javier con un tono cínico, entrando como si nada hubiera pasado. No miró en absoluto a Soledad ni preguntó por su estado. Sus ojos se clavaron en Carmen. Al ver a su yerno, Soledad se encogió de miedo, agarrando la manta con manos temblorosas. Carmen se dio cuenta del cambio de actitud de su madre y se levantó de inmediato, interponiéndose entre Javier y ella. ¿Qué haces aquí?, preguntó Carmen con un tono gélido. Javier se puso las manos en las caderas, mostrando esa cara arrogante que siempre había mantenido. ¿Qué hago aquí? Estás loca, Carmen. Anoche, mi madre, mi hermana y yo tuvimos que dormir en un hotelucho porque cerraste todas las puertas de casa y le dijiste al conserje que nos echara. También has bloqueado todas las tarjetas de crédito que me diste. ¿Qué demonios te pasa? Carmen se cruzó de brazos, sin dejarse intimidar en lo más mínimo por los gritos de su marido. Mi intención está muy clara. Ya no tenéis derecho a poner un pie en mi casa ni a usar mi dinero. Ja, ¿te crees que porque eres la que trae el dinero a casa puedes tratar así a tu marido? Javier señaló la cara de Carmen. Anoche mi madre no paraba de llorar por la humillación que le hiciste pasar delante de toda la familia. Beatriz también está avergonzada. Deberías pensar que lo de tu madre fue solo un desmayo, una exageración. No se compara con el honor destrozado de mi familia. Plas. Una bofetada fuerte y sonora aterrizó en la mejilla izquierda de Javier. El sonido resonó en la silenciosa habitación. Javier se tambaleó, llevándose la mano a la mejilla, que se enrojeció al instante. Sus ojos se abrieron, incrédulos. En todos los años que llevaban casados, Carmen, la esposa siempre paciente y sumisa, nunca le había levantado la mano ni la voz. Cierra tu sucia boca. Cabrón, siseó Carmen. El aura a su alrededor se volvió oscura y amenazante. La ira que había contenido durante tanto tiempo finalmente explotó. Mi madre casi muere de hambre por la crueldad de tu familia y dices que es una exageración. Javier intentó responder. ¿Te atreves a pegarle a tu marido? Marido. Carmen sonrió con desdén. ¿Qué clase de marido permite que torturen a su suegra como a un animal en su propia casa? ¿Qué clase de marido le roba el móvil a una anciana para que no pueda pedir ayuda? ¿Qué clase de marido solo sabe exprimir el sudor de su esposa para financiar el estilo de vida de su familia de parásitos? Carmen avanzó, forzando a Javier a retroceder paso a paso hasta que su espalda chocó contra la puerta. Escúchame bien, Javier, dijo Carmen, enfatizando cada sílaba.
Sus ojos se clavaron en él, atrapando el miedo que comenzaba a aparecer en el rostro de su marido. En este mismo instante. Nuestro matrimonio se ha acabado. Mañana mi abogado te enviará los papeles del divorcio a cualquier escondrijo en el que te ocultes. Y no esperes llevarte ni un solo céntimo de la fortuna que he acumulado. Ahora, sal de esta habitación antes de que llame a seguridad para que te saquen a rastras como a la basura que eres. Javier se quedó paralizado. Su arrogancia se desmoronó al ver la determinación inquebrantable en los ojos de su esposa. Se dio cuenta de que había despertado a un tigre dormido, y que su vida cómoda y llena de lujos gratuitos había terminado para siempre. Con el rostro pálido y la mejilla aún palpitante por el dolor, Javier se dio la vuelta, abrió la puerta, y se fue sin decir una palabra. Carmen cerró la puerta de la habitación con firmeza, sellando su oscuro pasado y preparándose para lanzar un contraataque que destruiría a Javier y su familia sin dejar rastro. 2 días después, Carmen estaba sentada en un despacho con el aire acondicionado demasiado frío. Frente a ella, al otro lado de una reluciente mesa de caoba, se sentaba Marcos, un abogado joven pero con gran experiencia en casos de familia. Era un conocido de uno de los directores de su empresa. Soledad ya había recibido el alta y descansaba tranquilamente en casa, cuidada por una enfermera particular que Carmen había contratado. Ahora, la mente de Carmen podía centrarse por completo en un único objetivo: destruir a los parásitos que se habían aferrado a su vida. Marcos colocó un fajo de documentos de 2 centímetros de grosor sobre la mesa. Eran los extractos bancarios de Carmen del último año, con detalles de las transacciones de todas sus tarjetas. He investigado todo, tal y como me pediste, Carmen, dijo Marcos, ajustándose las gafas. Lamento decirte que tu marido no solo ha usado tu dinero para sus caprichos, ha estado malversando tus activos de forma sistemática y consciente. Carmen se inclinó hacia adelante, con la mandíbula apretada. ¿Qué quieres decir? Explícamelo en detalle. Marcos abrió la primera página, marcada con un subrayador amarillo. Mira este historial de transferencias. Cada mes, exactamente un día después de tu día de cobro, hay una salida de entre 2.000 y 3.000 euros de vuestra cuenta conjunta. El dinero se enviaba a 2 cuentas diferentes, una a nombre de Pilar y otra a nombre de Beatriz. Esto ha estado ocurriendo durante los últimos 8 meses. El concepto de la transferencia varía. A veces capital para negocio, a veces reparaciones de la casa, y a menudo lo dejaba en blanco. El total que ha desviado en secreto asciende a casi 30.000 euros. A Carmen se le cortó la respiración. 30.000 euros. Era el dinero que había ahorrado poco a poco, trabajando hasta tarde, sufriendo de acidez estomacal. El dinero que planeaba usar para llevar a su madre de viaje el año que viene. Ese dinero había sido robado por su propio marido para financiar el lujoso estilo de vida de su madre y su hermana. Y eso no es todo, continuó Marcos, abriendo ahora las facturas de la tarjeta de crédito. El límite de la tarjeta adicional a nombre de Javier se alcanzaba casi todos los meses. Hemos comprobado los comercios. La mayoría no eran para gastos del hogar, sino compras en boutiques de lujo, tratamientos en clínicas de belleza para Pilar y facturas de cafés caros. Tu marido financiaba por completo la vida de su madre y su hermana con tu dinero. Las manos de Carmen temblaban mientras hojeaba los documentos. El dolor de su corazón se transformó en una náusea abrumadora. Esto ya no es un simple divorcio, Marcos, siseó Carmen. Esto es un robo. Es un fraude. Marcos asintió. Legalmente. El dinero en una cuenta conjunta que proviene de una sola de las partes puede ser discutido como bienes gananciales. Pero transferirlo en secreto a terceros sin tu consentimiento, especialmente con la intención de apropiárselo, puede considerarse malversación dentro de la familia. Si quieres, podemos usar esto como arma, no solo como un arma, Marcos. Quiero que sea la soga que los ahorque. Prepara toda la documentación. Pero antes de recurrir a la ley, quiero cortarles el oxígeno. A partir de hoy, no disfrutarán ni de un céntimo más de mi sudor. La ejecución comenzó con lo más fundamental: el dinero y las comodidades. Al salir del despacho de Marcos, Carmen fue directamente al banco. Frente al empleado, dio instrucciones claras. Bloquear permanentemente la tarjeta de crédito adicional de Javier, reducir su límite a 0, cambiar todos los pines y contraseñas de la banca móvil y cerrar el acceso a la cuenta conjunta sin su firma. Con un clic, el acceso financiero de Javier quedó completamente cortado.
Lo siguiente fue el reluciente todoterreno negro que Javier siempre usaba para presumir. El coche estaba totalmente pagado por Carmen y la documentación estaba a su nombre. Gracias al localizador GPS que había instalado por seguridad, sabía exactamente dónde estaba, aparcado en un complejo de apartamentos de alquiler barato en las afueras de la ciudad. Allí debían de estar escondidos. Carmen llamó a una grúa. Acompañada por 2 operarios, se dirigió al lugar. Usando la llave de repuesto, abrió el coche. Llévenselo a mi taller de confianza. Que cambien todas las cerraduras y el sistema de alarma, ordenó Carmen. Esa noche, cuando llegó a casa, llamó a un cerrajero. Cambió todas las cerraduras de la casa. Luego, instaló un sistema de seguridad digital con código y huella dactilar, además de 3 nuevas cámaras de CCTV conectadas a su móvil. Su hogar era ahora una fortaleza inexpugnable. Mientras se duchaba, su teléfono no paraba de iluminarse. Eran notificaciones del banco. Transacción en restaurante de marisco por 185 euros denegada. Transacción en boutique de moda por 230 euros denegada. Transacción en supermercado por 15 euros denegada. Carmen sonrió. Javier debía de estar desesperado. Esto era solo el principio. Al día siguiente Javier la esperó en la entrada de su oficina. Parecía un desastre, con el pelo revuelto y la ropa arrugada. Llevaba un ramo de rosas marchitas. Entró en la cafetería donde ella estaba sentada y se sentó sin ser invitado, suplicando. Carmen, por favor, no seas tan cruel conmigo, intentó cogerle la mano, pero ella la apartó con asco. Vale, lo siento. Sé que me equivoqué. Cambiaré, te lo prometo. Empecemos de nuevo. Carmen había encendido la grabadora de voz de su móvil disimuladamente. Si me quisieras, no habrías dejado que tu madre torturara a la mía, dijo fríamente. Desesperado, Javier intentó culpar a otros. Fue todo idea de mamá, Carmen, te lo juro. Ella me obligó a planear la fiesta, a quitarle el móvil a tu madre. Yo solo obedecía. Tenía miedo. Perfecto, pensó Carmen. Ah, así que fue todo culpa de Pilar. Tú solo eres una víctima, dijo ella, asegurándose de que la grabadora captara todo. Sí, exactamente. Por eso perdóname, por favor. Desbloquea las tarjetas. Anoche apenas comí. ¿De verdad quieres ver a tu marido sufrir así? Carmen lo miró fijamente, memorizando su cobardía. Luego, detuvo la grabación. No soporto verte así de patético. Javier se levantó. Vendes a tu propia madre por una tarjeta de crédito. Esta grabación será una prueba más en mi demanda de divorcio. Y en cuanto al dinero, será mejor que empieces a pensar en cómo vas a devolver los 30.000 euros que me robaste. El rostro de Javier se quedó blanco. Su secreto había sido descubierto. 3 días después, Pilar y Beatriz irrumpieron en el vestíbulo de la oficina de Carmen, gritando y montando un escándalo. «Llamad a vuestra jefa. Soy su suegra. Esa nuera desagradecida me ha cortado el dinero», chillaba Pilar. Beatriz grababa todo con el móvil, amenazando con hacerlo viral. Carmen bajó con una calma glacial. «¿Qué es este alboroto en mi oficina?» Su voz, aunque no era un grito, silenció el vestíbulo. «Tú, ¿quién te crees que eres?», le espetó Pilar. «Nos estás matando de hambre». «¿Dónde está mi dinero mensual?» «¿Dinero mensual?», repitió Carmen con sorna. «Disculpe, señora Pilar, pero ¿desde cuándo tengo la obligación de mantenerla a usted y a su hija, una mujer adulta y desempleada? Soy la esposa de Javier, no el cajero automático de su familia. Pídaselo a su maravilloso hijo». «Cuidado con lo que dices», intervino Beatriz. «Grabaré esto y lo subiré a Internet». «Adelante, Beatriz. Que toda España vea cómo venís a mendigar a mi trabajo porque sois pobres. Que todas las amigas de tu madre sepan que su vida de lujos era una farsa pagada por su nuera». Pilar se quedó sin palabras. El miedo a que su círculo social descubriera su ruina la paralizó. Carmen hizo una seña a los guardias de seguridad. «Por favor, acompañen a estas 2 señoras a la salida. No son bienvenidas y están alterando el orden. Si se niegan o vuelven, llévenlas directamente a la comisaría por alteración del orden público y amenazas». Mientras los guardias las escoltaban a la fuerza, Pilar gritaba. «Te arrepentirás, Carmen. Mi hijo se divorciará de ti y se quedará con todo». Carmen sonrió y se despidió con la mano. «Díganle a Javier que los papeles del divorcio y la reclamación de la deuda por malversación ya han sido enviados a su miserable apartamento. Que disfruten de la pobreza».
El plan final de Carmen fue una trampa maestra. Su abogado, Marcos, contactó a Javier ofreciéndole un acuerdo extrajudicial, 2.000 euros a cambio de firmar un documento para agilizar el divorcio y renunciar a cualquier reclamación de bienes. Cegado por la codicia, Javier aceptó sin dudar. Se encontraron en un café. Javier, ansioso por el dinero, apenas hojeó el documento y firmó en la última página. En cuanto recibió la transferencia de los 2.000 euros, se fue. Arrogante. Lo que no sabía era que, en las páginas que no había leído, había una cláusula donde reconocía explícitamente haber malversado 30.000 euros de Carmen. El documento también estipulaba que si intentaba reclamar bienes gananciales en el juicio, el propio documento se usaría como prueba para denunciarlo por robo. El cebo había sido mordido. En el juzgado, el abogado de Javier exigió el 50% de la casa y el coche. Con calma, Marcos presentó el acuerdo firmado. El juez, al leerlo, miró a Javier con severidad. ¿Leyó usted este documento antes de firmarlo? Bueno. Por encima. Señoría, balbuceó Javier. Marcos reveló entonces la cláusula de la malversación y la de la renuncia a los bienes. El rostro de Javier se descompuso. «¡Me engañaste!», gritó. Para rematar, Marcos presentó el informe médico de Soledad y la grabación en la que Javier culpaba a su propia madre, como prueba del maltrato a una persona mayor. El juez, asqueado, concedió el divorcio a Carmen sin que Javier recibiera ni un céntimo. Pero la venganza de Carmen no terminó ahí. Saliendo del juzgado, se dirigió directamente a la comisaría. Con todas las pruebas, denunció a Javier, Pilar y Beatriz por malversación y maltrato. La policía les dio un ultimátum. O devolvían los 30.000 euros en 2 semanas, o irían a la cárcel. Presos del pánico, la familia vendió todas sus posesiones, las joyas de Pilar, los bolsos de marca, el móvil de Beatriz. A duras penas, consiguieron reunir el dinero. Estaban legalmente libres, pero financiera y moralmente en la ruina. Se vieron obligados a mudarse a una pequeña chabola en un barrio marginal. Javier, sin estudios ni experiencia, acabó trabajando como mozo de carga en un mercado por un sueldo miserable. La armonía familiar, sostenida por el dinero de Carmen, se desvaneció. Las discusiones y los reproches se convirtieron en su día a día. Se culpaban unos a otros de su miseria, destrozándose mutuamente en el infierno que ellos mismos habían creado. Una tarde lluviosa, meses después, Javier interceptó a Carmen en el aparcamiento de un supermercado. Estaba demacrado. Parecía 10 años mayor. Se arrodilló ante ella, llorando y suplicando. «Carmen, por favor, perdóname. No puedo más con esta vida. Mi madre está enferma, no tenemos dinero para medicinas. Beatriz se fugó con lo poco que me quedaba. Dame otra oportunidad. Seré tu esclavo. Besaré los pies de tu madre todos los días, pero sácame de aquí». Carmen lo miró, recordando a su madre inconsciente en el suelo de la cocina. Se agachó, sin tocarlo, y le susurró con una voz suave pero afilada como el hielo. «Las segundas oportunidades son para los seres humanos, Javier. Vosotros sois parásitos, y para odiar a alguien, esa persona tiene que tener algún valor para mí. Tú no vales ni el polvo de mis zapatos». Se subió al coche y se marchó, dejando a Javier gritando bajo la lluvia, lamentando una estupidez que ya no tenía remedio. Un año después, la vida de Carmen era un remanso de paz. Su casa, ahora renovada y llena de luz, olía a hogar. Había sido ascendida a directora general en su empresa. Una mañana de domingo, se despertó con el aroma de la cocina de su madre. Soledad, ahora sana y feliz, preparaba el desayuno. «Buenos días, mi cielo», dijo Carmen, abrazándola por la espalda. «Buenos días, hija», respondió Soledad, sonriendo. Mientras comían juntas, Carmen miró por la ventana el jardín florecido. El sol brillaba. Los parásitos habían sido eliminados, y el árbol que quedaba en pie ahora crecía fuerte, alto, y daba frutos dulces. Todo, por fin, estaba en su lugar.